Cuando pensamos en los mayas, a todos nos viene a la cabeza la imagen de astrónomos sabios, de maestros del tiempo que leían las estrellas con una precisión matemática que, vamos, es asombrosa. Pero esa imagen tan idealizada se deja fuera una parte fundamental de su historia, una parte mucho, mucho más oscura. Y es que si rascamos un poco más allá de esos calendarios perfectos y de los templos imponentes que dominan la selva, lo que encontramos es una realidad mucho más cruda. Una verdad que la propia vegetación ha mantenido oculta durante siglos. Así que la pregunta es obligada. ¿Por qué todo ese esplendor, toda esa civilización, se construyó sobre una base de dolor, de sangre y de secretos que apenas ahora están empezando a salir a la luz? Vamos a empezar por un aspecto que definía su sociedad desde el minuto uno, desde el mismo nacimiento, su ideal de belleza. Para los mayas, la belleza no era algo que te daba la naturaleza, era una obra que se esculpía, literalmente, a base de un dolor que cuesta hasta imaginar. Este ideal se conseguía con 3 prácticas principales, y todas se hacían durante la infancia. Primero, la remodelación del cráneo. Segundo, forzar la vista para que los niños fueran bizcos. Y tercero, la perforación de los dientes. Es que es casi imposible hacerse a la idea del nivel de sufrimiento que esto implicaba. Para la deformación craneal, por ejemplo, se prensaba la cabeza de un bebé entre 2 tablas de madera durante días para alargarla y que se pareciera a una mazorca de maíz. Para hacerles bizcos, los padres les colgaban una cuenta de resina delante de los ojos para forzar esa desviación de forma permanente. Y para terminar, los dientes. Se perforaban con taladros de piedra, a pelo, sin ningún tipo de anestesia, para meterles joyas de jade y pirita. El contraste con lo que consideramos bello hoy en día es brutal. Mientras que ahora se valora la simetría, lo natural, la belleza maya era una modificación corporal dolorosísima que buscaba reflejar su visión del mundo. Era una forma de llevar su cosmología, su conexión con los dioses, grabada en el propio cuerpo. Y si esto ya parece fuerte, esperad a que hablemos de su famoso juego de pelota, el poc-tapoc. Pero olvidemos esa versión simplificada que a veces se cuenta. Esto no era un deporte, para nada. Era un ritual, con consecuencias que podían ser, y a menudo eran, letales. Para empezar, la pelota. Era de caucho macizo y podía pesar hasta 4 kilos. Un solo golpe con eso en el abdomen o en la cabeza podía causar hemorragias internas mortales. Vamos, que era un juego salvaje. Pero lo más impactante, lo que de verdad te deja helado, venía al final del partido. Al capitán del equipo, y aquí hay debate sobre si era el del equipo ganador o el del perdedor, le esperaba un destino que no podía eludir, la decapitación. Y esto nos dice algo importantísimo sobre su mentalidad. La decapitación no se veía como un castigo, sino como el máximo honor posible. Era ni más ni menos que un pasaporte directo para viajar junto a los dioses, una ofrenda sagrada con la vida más valiosa del campo de juego. Y hablando de ofrendas y de conexión con los dioses, tenemos que irnos a los cenotes, esos pozos de agua cristalina tan típicos de la zona. Para los mayas no eran solo pozos de agua, eran portales a Xibalbá, su inframundo, y el escenario de sus sacrificios más solemnes. Seguro que a todo el mundo le suena la historia, ¿no? La de las doncellas vírgenes que se arrojaban a estas aguas como ofrenda. Bueno, pues la ciencia moderna ha demostrado que la realidad era bastante diferente y mucho más siniestra. Análisis de ADN recientes, hechos a los huesos encontrados en el cenote sagrado de Chichén Itzá, han revelado algo que nadie se esperaba. La inmensa mayoría de las víctimas, casi un 80%, no eran doncellas, eran niños. Niños varones, y muchos de ellos eran arrojados vivos como ofrenda a Chak, el dios de la lluvia. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacer algo así? La respuesta está en su forma de entender el universo. Para los mayas, el sacrificio de sangre era, literalmente, el combustible que mantenía el cosmos en funcionamiento. Creían firmemente que sin esas ofrendas para alimentar a la tierra y a los dioses, el orden se vendría abajo y el sol simplemente podría no volver a salir. Y todo esto nos lleva a uno de los grandes misterios de la historia. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada desapareciera? Pues parece que la respuesta no estaba en las estrellas. Fue un colapso muy terrenal, brutalmente humano y alimentado por la más pura desesperación. Sus últimos siglos de existencia fueron una auténtica espiral de violencia. Las guerras, que antes eran rituales para capturar prisioneros, se convirtieron en campañas de aniquilación total. Y a eso hay que sumarle sequías extremas que provocaron una catástrofe social sin vuelta atrás. La evidencia arqueológica que tenemos de esto pone los pelos de punta. Las grandes ciudades se amurallaron, se convirtieron en fortalezas. Se han encontrado fosas comunes con nobles masacrados, sin importar si eran mujeres o niños.
Y los indicios sugieren que, en los peores momentos de hambruna, llegaron a practicar el canibalismo ritual como un último y desesperado recurso para sobrevivir. Viendo todo esto, es fácil caer en la tentación de juzgarlos, ¿verdad? De ponerles la etiqueta de monstruos. Pero, ¿es realmente tan sencillo? ¿Es esa la imagen completa? Quizás la clave es que no eran monstruos. Eran un pueblo atrapado, prisionero de su propia visión del mundo, una en la que la supervivencia dependía del dolor y del sacrificio. Sus actos, por terribles que nos parezcan hoy, estaban motivados por un miedo muy profundo, el miedo a la ira de sus dioses y al hambre. Al final, su legado no son solo esas pirámides majestuosas que hoy nos dejan con la boca abierta. Son también un recordatorio escalofriante de los extremos a los que puede llegar el ser humano cuando la fe se mezcla con la desesperación. Un eco, el eco de sus gritos que, de alguna forma, parece que todavía resuena en la humedad de la selva.